Encuentro dominical. Hoy tenemos una sorpresa muy especial. Hoy incluimos la música, la música que es una expresión humana, una expresión artística. Yo creo que con este inicio de este nuevo año, con ese Marte ahí al lado del Nodo Norte, necesitamos puntos de expresión humana para generar esa complejidad humana, mostrarla de alguna forma, pues qué mejor que con la música. Martín y Pedro, bienvenidos esta noche. Martín, si quieres presentar a Pedro. Bueno, con mucho gusto. Pedro Ochoa es mi hermano y más que mi hermano es un compañero de camino, es un gran amigo, o sea, es un amigo, hermano, compañero. Ujú. Llevamos los dos, yo le llevo a Pedro en el estudio de la astrología una semana de adelanto, no más, porque cuando fui a una invitación a un grupo, le comenté a Pedro, éramos muy niños y Pedro a la semana fue y empezó a asistir. Pedro es músico profesional. Es astrólogo, graduado en el método Hoover. Es una persona que se ha dedicado mucho al cultivo de la música, de la astrología, y sobre todo que ha trabajado la relación esotérica que existe entre las notas musicales y, y los planetas, los arquetipos planetarios. Y pues ya el resto lo escucharemos en concierto y en diálogo aquí con Juan Carlos. Y muchas gracias por este espacio, Juanca, por haber permitido que mi hermanito salga por estos medios. Una delicia. Hoy estábamos haciendo pruebas de sonido y todo y fue muy exquisito escucharlo y toda esta, digamos, coordinación que se tiene con lo astrológico es algo muy bello. Bueno, pues Pedro, bienvenido y todo tuyo el espacio. Buenas noches, Juan Carlos y Martín, y buenas noches a todos los de teleaudiencia y por internet, a los Nosotros la que... llamamos YouTube novela de los domingos, hermano. Sí, sí, Muy buenas noches a todos. Y bueno, pues venimos a compartir, digamos, la relación que hay entre la música y la astrología, ¿sí? Pues es una relación muy directa, ¿no? Muy directa que tenemos. Entonces, les voy a compartir aquí unas imágenes. Bueno, voy a Ya, empezar por el final. ya se Como, está viendo muy bien, ¿sí? Pedro. La Ujú, astrología es regida por Urano. Entonces vamos a empezar por el final de la presentación, ujú, ¿sí? ujú. Tenemos al maestro Pitágoras, que hace mucho tiempo, muchos siglos atrás, nos habló de la música de las esferas, ¿sí? De una relación directa entre los movimientos planetarios y las armonías musicales. Nos hablaba de que los planetas en su recorrido emitían unos sonidos y bueno, se formaban unas armonías y que el tipo de sonido dependía de la órbita, de la velocidad, bueno, ciertas características que habían en cada planeta. Y más adelante Platón retomaba esta idea y mencionaba que los planetas producían unos sonidos muy hermosos, muy bellísimos, que inclusive las composiciones más hermosas de los mejores genios nacidos en la humanidad, en la música, no era nada comparable con las armonías y los sonidos que producían los planetas, la música de las esferas. Y pues que se necesitaba cierta condición especial en la conciencia para poder captar eso, ¿sí? Para poder captar esa parte. Eso nos lo enseñaba Pitágoras. Y una relación muy directa entre los instrumentos y la música. Se habla inclusive que él fabricó, que inventó un instrumento, ¿no? Dentro de esos experimentos que hacía con sus discípulos. Y más tarde Ptolomeo también retomó esta idea, ¿sí? Y los filósofos griegos. Kepler también. Entonces, ahí hay toda una investigación que nos viene de esta tradición de sabiduría antigua que tenemos, ¿no? De esta Pedro, y gente. es que tú estás tomando ahí un tema bien interesante y es que
tal vez la matemática y la música son una sola, ¿no? Eh, Sí, era, ellos, es claro, una relación entre la matemática, la música, la astronomía y la filosofía, o sea, eh, digamos, una sola ciencia, ¿no? Eh, Ellos planteaban, digamos, que la matemática no era solamente el cuerpo físico, sino que tenía un espíritu, ¿sí? Y ya, digamos, en los tiempos, en la medida que pasaron los tiempos y bueno, por las eras precesionales, épocas de sabiduría, épocas de oscurantismo que ha pasado la humanidad, que eso se estudia en la astrología precesional, pues digamos esta sabiduría, esta esencia se perdió y solamente estuvo en unos círculos muy cerrados, pero en estos momentos eso vuelve a salir a la luz por la era de Acuario que es el momento cósmico que estamos, ¿no? Entonces, sí hay una relación y ese es septenario, se usaba los 7 planetas de la astrología tradicional. Entonces, los antiguos usaban el sistema geocéntrico y en la actualidad pues la astrología también lo usa. Sistema geocéntrico es donde tenemos la Tierra como centro del sistema. ¿Sí? El otro sistema es el heliocéntrico, como realmente funciona el sistema solar, el Sol como centro. Pero como las observaciones se hacen desde la Tierra, usamos el sistema geocéntrico. En este sistema, pues tenemos 7 cuerpos, 7 planetas visibles, que fue los que utilizó la astrología tradicional. Se toma el Sol es una estrella y la Luna es satélite, pero se toman como planetas desde el punto de vista geocéntrico, porque desde aquí los vemos como si giraran alrededor nuestro. Entonces, Pedro, además es que son los planetas visibles a ojo desnudo, ¿no? Porque ya sí, los siguientes planetas necesitan telescopio, pero hasta lo que se puede ver a simple vista, se puede ver hasta Saturno. sí, es un ejercicio muy interesante, y así lo hacían los antiguos. Eh, Sol, Luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Para poder observar a Urano, Neptuno, Plutón, se necesitan unos aparatos especiales, telescopios especiales, igual en la interpretación, para podernos conectar con esas energías. También necesitamos un nivel de conciencia sutil, adecuado, ¿no? Para poder captar esas energías, ¿no? De lo Pedrín, contrario, pues no las vamos a Pe- percibir. Pedrín, Sol, Luna, Saturno, Sol, Luna, Venus, Mercurio, Sol, Luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, do, re, mi, fa, sol, así. Sí, sí, es que ahí, bueno, de ahí nace ese planteamiento. También tiene que ver con los chakras en el ser humano, ¿sí? Porque, digamos, hay 7 chakras principales que tienen que ver con esos 7 planetas de la astrología tradicional. O sea, es el registro en cada ser humano de los planetas. En el caso de nosotros, como raza humana, género humano, son los chakras. Y también son nuestras notas musicales, ¿sí? Igual, si miramos para el cielo, al observar los planetas, estaríamos observando los chakras de la bóveda celeste, ¿no? Entonces, Y hay otro tema, ¿no? Los días de la semana. Son los 7 días de la semana, ¿no? Domingo del Sunday, del Sol, lunes sí, de la Luna, martes de Marte, miércoles de Mercurio, jueves de Júpiter, viernes de Venus y sábado de Saturno, ¿no? de Saturno, sí, es una relación del septenario, los 7 planetas de la astrología tradicional, los 7 chakras, las 7 notas musicales, eh, los 7 colores del arco iris. O sea, es un septenario que está manifestado en diferentes planos, pero que en el fondo es el mismo principio, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta, pues esto que estamos conversando, acá tenemos, por ejemplo, el teclado de un piano. Entonces, aquí podemos ver la nota do, re, mi, fa, sol, la, si, y ahí se acaba la escala. Y vuelve y empieza en otro do. O sea, acá un do y aquí otro do. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Entonces son 7 notas. Aquí vamos a hacer un ejercicio con el piano. Entonces, decimos que tenemos 7 notas, ¿no? Entonces aquí tenemos do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Cuando llegamos a este do, cuando llegamos a este do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Hagamos la correspondencia de que en la nota que empezamos do es un planeta, ¿sí? Y necesita pasar por 7 espacios, por 7 procesos para volver a encontrar otra vez el mismo principio. Y eso es lo que se explica en la astrología moderna, en el sistema Huber,
y de que podemos vivir un planeta o en este nivel o en este nivel más sutil. Inclusive aquí lo volvemos a encontrar en un nivel más sutil y aquí lo volvemos a encontrar en un nivel mucho más sutil. Por ejemplo, el caso del Sol. Si el Sol, eh, digamos, vibramos de una manera inconsciente, instintiva, entonces vamos a conectarnos con el Sol de una manera muy egocéntrica, muy egoísta, arbitraria, ¿sí? Pero sí, eso sería, comparándolo acá, estando, por ejemplo, en este nivel. Pero si vamos a este nivel, entonces ya no queremos, aquí en este nivel inconsciente queremos ser el centro, que los demás giren alrededor, que nos resuelvan las cosas, que nos reconozcan, queremos mostrarnos, pero todo en función del ego. Cuando estamos en este segundo nivel, que es cuando volvemos a encontrar la nota, después de 7 pasos, que ahora les explico estos 7 procesos que hay entre una nota y otra nota, aquí encontramos un nivel de conciencia en donde hay un tema de Silvio Rodríguez o Pablo Milanés, no recuerdo, de alguno de los dos. La estrofa dice, con relación al sol, lo que brilla con luz propia, nadie lo puede apagar. Su luz puede Pedrín, alcanzar la oscuridad de otras cosas. tóquelo, Entonces, Pedrín, ¿cómo? tóquelo. Más adelantico. Entonces, mira, esa parte, lo que brilla con luz propia nadie lo puede apagar, su luz puede alcanzar la oscuridad de otras cosas. O sea, es el que se iluminó a sí mismo y genera energía, genera magnetismo, alrededor de él empiezan a girar otros seres humanos y aparte de que se iluminó a sí mismo, tiene la capacidad de iluminarlos. Entonces, en ese sentido, digamos, se van manifestando las notas musicales y eso ocurre con todos los planetas. Un Marte, aquí volvemos. Sí, tomemos una nota acá y cuando lo volvemos a encontrar aquí en su octava superior y aquí vuelve a encontrar, es la misma nota, diferente escala, ¿sí? Entonces también hay una conexión que nosotros tenemos, por ejemplo, con Marte, que se puede hacer desde una manera inconsciente, desde una manera emocional, desde una manera de autoconciencia o desde una manera transpersonal, espiritual. Un Marte inconsciente viene a ser agresivo, impulsivo, imprudente, eh, se lleva por delante a cualquiera, ¿sí? Pero un Marte que ya está tomando conciencia, se manifiesta es como una energía de entusiasmo, de motivación, de emprendimiento. Y cuando llegamos al nivel transpersonal, ese mismo Marte viene a ser energía espiritual, ¿sí? Dinamismo y energía espiritual, el fuego interno, ¿sí? Entonces, con todos los planetas ocurre eso. Y aquí observamos que pasamos, para llegar de una nota a la otra, tenemos que pasar por 7 escalas, ¿sí? Bueno, aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y aquí vuelve y aparece, que es la octava. Entonces es una evolución eh, en centenarios. Y aquí tenía una explicación, eh, vamos a ver. Mientras Pedro coloca ahí la presentación, es que el sonido fue lo primero que se fabricó, ¿no? En el universo. Primero fue el verbo, el sonido, La y Bueno, vibra- ya y la vibración del sonido, ¿no? el Y es que sonido, realmente todos estamos según la teoría de cuerdas, todo vibra y todo todo es vibra sonido. unos hertz específicos, que es lo que nos permite tener una conciencia de un punto, ¿no? Entonces, esto a nivel de lo que dice Pedro de las escalas, depende en la vibración y en los hertz que se vibran, lo que vamos teniendo conciencia de cada momento, ¿no? Lo que Pedro menciona, ¿no? El mismo principio, y esto nos ayuda a entender lo que hemos hablado con Juan muchas veces en este programa, que en la carta no dice qué va a pasar ni cuál es el nivel de conciencia de la persona, depende de la sintonía. Yo puedo sintonizar en una octava muy densa o en una octava muy sutil y es el mismo principio. ¿De quién depende eso? De la Es, voluntad, del está libre aquí. albedrío del que está ahí adentro en Está aquí. en esa chispa de la llama divina. Sí. Sí. Mm. bueno, entonces aquí tenemos, digamos, 7 esferas de evolución, ¿sí? Que es lo que veíamos acá, digamos, de una nota para llegar a otra, necesita pasar por 7 escalones, que en las tradiciones, escuelas antiguas, espirituales, iniciáticas, nos hablan de 7 esferas de evolución. La primera esfera, la esfera del instinto, ¿sí? Y bueno, el ser humano
si se encuentra en ese nivel de evolución, pues va en función del instinto y es un proceso inconsciente. Al igual que si solo funciona de una manera inconsciente en las emociones o en el intelecto. O sea, no quiere decir que no, de todos modos, forman parte nuestra el instinto, la emoción, el intelecto. Pero entonces es conectarnos con la expresión superior del instinto. O sea, no el instinto salvaje, animal. Para los animales está bien, pero para un ser humano ya no. Sino, por ejemplo, conectarse con la expresión superior del instinto, el instinto que tiene una madre, eh, el instinto maternal, ¿sí? O el instinto de sobrevivencia. Las emociones, la expresión inferior de las emociones, el egoísmo, la envidia, los celos. Expresión superior de las emociones, el amor, la compasión. Ahora, cuando llegamos al intelecto, la tercera esfera, la esfera, si conectamos el intelecto con la mente inferior, con la mente instintiva, o conectamos el intelecto con la mente espiritual, ¿sí? Es el mismo principio, pero ya depende de cómo lo conectemos. Y luego llegamos a la intuición, o sea, el proceso del instinto a la emoción, de la emoción al intelecto y del intelecto a la intuición. Cuando llegamos a la intuición, pues ya nos conectamos con el señor Urano, ¿no? Que es el conocimiento de las leyes del universo y la certeza de su existencia. Es la fe de los cabalistas, que no tiene que ver con una creencia ciega religiosa, sino con el conocimiento de leyes del universo. Hay un poema de Rabindranath Tagore que hablaba sobre la fe y decía que es como un pájaro que saluda a la luz del día, a las 3 de la mañana, 3 4 de la mañana, en plena oscuridad. Saluda a la luz del día. No está la luz, pero tiene la certeza de que va a llegar la luz, ¿sí? Ese es el cuarto nivel. El quinto nivel es las virtudes. Cuando el adepto, el ser en un proceso de evolución, se conecta con las virtudes. La sexta esfera de la evolución ya es la práctica de esas virtudes y el séptimo paso es la cristalización, ¿sí? Es la cristalización, que es lo que pues conocemos como samadhi para los yogis, como el plano crístico para el cristianismo, el maitreya de los tibetanos, la conciencia búdica de los budistas. Bueno, ese es el mismo nivel, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta estas 7 esferas de evolución. ¿Cómo nos conectamos con nuestros planetas? ¿Cómo nos conectamos con nuestra carta natal? ¿Lo podemos hacer desde una manera muy inconsciente o hacemos un trabajo interno y nos vamos colocando en un nivel más consciente hasta lograr llegar a la plena conciencia y a conectarnos con nuestra carta desde el nivel transpersonal, un nivel espiritual, ¿no? En esto hay una leyenda del rey mono. eh, bueno, no recuerdo cómo se llamaba, en la China, una mitología, principio mitológico. El rey mono logró todos los poderes en la tierra, ¿sí? Entonces, con las artes marciales, derrotaba a todo el mundo, tenía poderes mágicos, poderes a través del verbo, con los mantras. Mejor dicho, era el más duro aquí en la tierra. Y entonces los dioses lo llamaron y llegó al cielo. Y en el cielo, pues él llegó y dijo, uy, pues yo soy el más duro aquí en la tierra, a lo mejor en el cielo pues también soy el más duro, ¿sí? Y llegó al cielo y había una escala donde estaban los grados de los personajes que vivían en el cielo. Y él se puso a mirar y empezó por el más alto. Él pensaba que él estaba en el nivel más alto. Y empezó a mirar y llegó abajo y no encontró nada. No encontró, no estaba. Entonces fue y le hizo el reclamo al gran Buda. Y el gran Buda estaba meditando y el rey mono se le paró acá en su mano, ¿sí? En la mano. El rey mono le dijo, gran Buda, ¿por qué yo no aparezco ahí si yo manejo todos los poderes, viajo a la velocidad de la luz, manejo magia, con el verbo construyo y destruyo, tengo todas las realizaciones, lo máximo que un ser humano en la tierra tiene, y pues yo creo que aquí en el cielo también tengo un nivel superior a los que habitan acá. Y el gran Buda le trató de dar a entender de que no, pues que era el más grande en la tierra, pero en el cielo no tenía grado, era principiante. Entonces el rey mono, pues desde su ego, lo desafía. Y le dice, gran Buda, voy a llegar a los confines del universo y si lo logro, entonces cambiamos. Yo paso a ser su cargo, gran Buda, y usted pasa a ser mi cargo. Y el gran Buda le dijo, listo, y si usted pierde, lo devuelvo a la tierra. Y lo castigo 500 años debajo de una piedra. Y entonces hacen la competencia y el rey mono que está parado aquí en la mano sale a la velocidad de la luz y viaja, 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 viaja
y de pronto se encuentra con 5 columnas que no lo dejaban pasar. Y el rey mono dijo, bueno, estos deben ser los confines del universo, gané la apuesta. Voy a dejar mi firma aquí estampada en cada columna de estas para demostrar que yo fui el primero en llegar acá. Regresa a la mano del gran Buda y le dice, gran Buda, mire, ya le gané la apuesta, yo ya llegué a los confines del universo, entonces usted me tiene que dar su grado y usted va a ocupar el mío. Y el gran Buda le mostró así y le mostró las firmas que había dejado el rey mono. O sea, no había salido de la palma de la mano del gran Buda. Entonces es un tema de ego, ¿sí? Y eso es lo que nosotros tenemos que trabajar con relación a nuestra carta natal, ¿sí? Entonces, mira, aquí volviendo a este, bueno, cuando llegamos acá y, bueno, es que es otra presentación. Bueno, cuando venimos acá otra vez a esta parte, entonces encontramos que hay 7 notas blancas, do, re, mi, fa, sol, la, si, que son las 7 teclas blancas del teclado. Y aquí comienza otra octava, do, re, mi, fa, sol, la, si. Y aquí comienza otra, do, re, mi, y bueno, así siguen las escalas. Entonces, esos 7 son los 7 planetas de la astrología tradicional. Ahora, en la escala cromática, que tiene en cuenta, digamos, estas teclas negras, hay 12 notas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Que es el do, do sostenido, re, re sostenido, mi, fa, fa sostenido, sol, sol sostenido, la sostenido y si. Entonces son las 12 notas de la escala cromática, que vienen a hacer correspondencia con los 12 signos del zodiaco. Esos 12 signos del zodiaco, así como los 12 signos del zodiaco vienen a ser 12 arquetipos, esas 12 notas también son 12 formas arquetípicas. Y entre las notas vemos distancias. Hay unas distancias que se llaman intervalos. Bueno, de pronto aquí en este cuadrito se manejan unas distancias. Aquí voy a colocar en el piano. Por ejemplo, esto es una segunda, ¿sí? Esas distancias vienen a ser como los aspectos. Porque tenemos que las notas son los planetas y las distancias que se forman aquí, una tercera mayor, una tercera menor, ¿sí? Una cuarta. Entonces, esas diferentes distancias vienen a ser lo que en astrología conocemos como los aspectos. Y resulta que se forman acordes. Entonces tenemos, por ejemplo, un acorde. Los acordes usan tríadas, 3 sonidos. Acordes tradicionales. Luego hay otras ampliaciones, otras combinaciones con sonidos agregados. Pero se forman 2 tipos de acordes. Entonces, por ejemplo, hay una tríada en cada acorde. Do, mi, sol, forma la tríada de do. Re, fa, la tríada de re. Mi, sol, si, la tríada de mi. Fa, la, do, la tríada de fa, y así sucesivamente. O sea, encontramos en esas 3 notas utilizando una tríada. Y resulta que, pues eso lo podríamos hacer analogía con cardinal fijo mutable, ¿sí? Está la nota, vamos a coger la tríada de do, la nota que impulsa, ¿sí? La nota que fija. Y finalmente es la primera, el tercero y el quinto tono. Cardinal fijo mutable, ¿sí? Ahí encontramos también los 3 principios. Aquí tenemos do mayor o do menor. Si yo quito la tercera nota, que es la que fija, esa es la que me define si un acorde es mayor o menor. Aquí tengo una tercera mayor, do mayor. Y aquí tengo el mi bemol, tercera menor, do menor. Pero si lo quito, bueno, no sé si es un acorde mayor o menor. Esa tercera nota fija. Es el principio fijo. Ahí tenemos los 3 principios, ¿no? Bueno, volviendo aquí a la presentación. No, qué bonito, Pedro, cómo vas mostrando ya con unos ejemplos eh, de Prácticos, escucha ¿no? prácticos, cardinal fijo inmutable y aspectos. Fíjate que el aspecto, como lo mostrabas, es un acorde, ¿no? Un aspecto realmente, cuando hay 2 planetas en una cuadratura, un trígono, un sextil, lo que sea, pues están haciendo una combinación de dos expresiones que dan una armonía o dan una desarmonía también. Esto da ¿Sí? para pensar que lo que se ha planteado como aspectos malos o buenos, eso no existe. Son acordes. Sí, son Son, distancias, son de- y son combinaciones. en la carta natal no es bueno o malo. Son acordes, son energía que está sonando. Es que yo creo que a la astrología le ha hecho un gran daño, no solo a la astrología, sino
a cualquier forma de interpretación de la realidad, pensar que es bueno o es malo. Necesitamos trascender eso y verlo con conciencia, decir, es un tipo de energía, de vibración que estamos aprendiendo a manejar. Como la estamos aprendiendo a manejar, nos puede dar retos, que es lo que llamamos dificultades. Cuando nos volvemos virtuosos es como cuando Pedro coge la guitarra y le saca notas o el piano. Ese mismo piano, esa guitarra yo la cojo y yo no saco ni una nota. Pero el problema no es la guitarra o el piano, ni las posibilidades de sonido que hay ahí, es la habilidad con la cual yo me relaciono por conocimiento, por experiencia real de ese instrumento. Y así pasa con la carta natal, y esta es una muy buena posibilidad de demostración de cómo podemos utilizar la carta. Realmente requiere de un proceso de experimentación con uno mismo y de autoconciencia. Y mira o sea, en las distancias, bueno, es entre dos notas, pero igual, em, ya cuando aparecen las combinaciones musicales, el manejo de acordes, acordes se define dos sonidos simultáneos, dos o más sonidos simultáneos. Entonces pueden haber tres, cuatro, cinco, seis, igual que las configuraciones, igual que los aspectos cuando se forman, no solamente es entre dos planetas, pueden haber más planetas involucrados, ¿sí? Y entonces ahí se formarían los acordes en esas distancias, se formarían, por ejemplo, do mayor, re menor, mi menor, fa mayor, sol mayor, la mayor y si disminuido. Y desemboca otra vez en el do mayor. ¿Sí? Cuando hablamos de acordes, también lo podríamos relacionar con estructuras, las figuras de las que habla Bruno Huber, figuras de aspectos, ¿no? Eh, el pentagrama, que es donde se escribe la música, ¿sí? Así como la música se escribe en un pentagrama, entonces, así como en el pentagrama se escribe la partitura de una composición musical, ¿sí? Nuestra carta natal está escrita la partitura de nuestra vida, de la vida de cada uno. O sea, la carta natal viene a ser como una especie de partitura de cada ser humano, de cada Y individuo. fíjate que partituras hay muchas, pero intérpretes también, ¿no? Entonces, Exactamente. digamos que precisamente una de las preguntas que estaban haciendo, entonces una carta natal podría tener una melodía, claro. ¿Y Y la claro, melodía quién se la da? Tú como dueño de tu carta. Tienes tú las potencialidades para hacer música con ello, ¿sí? También el astrólogo también puede llegar a hacer algo de hacer una resignificación de tus momentos de vida y mostrar unas capacidades que tienes allí, unas virtudes, unos talentos, también puede llegar a él a hacer música, un arte, a través de la interpretación de tu propia carta y mostrar un análisis de algo que tienes tú ahí nato, ¿no? Pero por supuesto eso es muy personal y muy individual que debería cada uno descubrir su música interna con sus notas que todas las tenemos. Pedro está señalando ahí que el pentagrama se escribe, el lenguaje tiene, la música tiene un lenguaje que es universal, es una de las grandes ventajas. No se necesita saber inglés, español, francés, sino si se ve el pentagrama y la persona lo conoce, puede entender y puede interpretar la melodía. La carta natal está en esa partitura que está ahí en nuestra vida y es una buena analogía la que hace Pedro, está inscrita en 5 niveles. Creo que Pedro iba a explicar eso, las casas, un nivel, los signos, segundo nivel, los planetas, 3 niveles, cuarto nivel es la estructura de aspectos y quinto nivel el centro de la carta. También está inscrita nuestra partitura en 5 niveles, toda astrología, independiente del método que se desarrolle, clásico, moderno, antiguo, el enfoque que quieras, tiene 5 niveles. También es un pentagrama. que son las cinco líneas del pentagrama, ¿sí? Claro, son el mismo pentagrama, pero, o sea, lo que estamos viendo es que es una resonancia que hay en todo el universo. Yo recuerdo haber leído en un texto de Paracelso, en un texto alquímico de Paracelso, que él decía, Dios hizo en el cielo al sol, en los días de la semana al domingo, entre los metales el oro y la nota musical do. Es la misma sintonía, Es la misma, es el mismo principio en principio. diferente manifestación. Claro. Igual va a corresponder a un chakra, a, a una glándula, bueno, a un color. Eh, estos cinco niveles de la carta que mencionaba Martín, bueno, aquí los asociamos con las cinco líneas del pentagrama.
El nivel, entonces, bueno, cada carta, la pregunta que estaba contestando Juan Carlos, sí, cada carta, así como esto es una partitura de nuestra vida, entonces cada carta también emite unos sonidos especiales. Entonces ahí viene otra vez el tema de Pitágoras, la música de las esferas, que decía, bueno, los planetas en sus órbitas producen unos sonidos muy hermosos, muy hermosos, que ningún genio aquí en la Tierra, por más que haga la más bella composición, nunca se va a igualar a esa música. Y hay que tener una condición especial para poder captar esos sonidos. Entonces, igual, en nuestra carta natal también tenemos las esferas, que son los planetas. Y también se produce esa música de las esferas. Y lo que las enseñanzas espirituales hablan es que tenemos que ir al centro, a nuestra esencia, a nuestro ser, que es este, ¿no? Este es el principio unificador, el sí mismo nuclear que mencionaba Howard Sasportas, nuestra esencia. Tenemos que conectarnos con esa esencia, porque la misma partitura, ahí sí como, bueno, alguno de ustedes lo mencionaba, la misma partitura la pueden interpretar de diferentes formas. Mientras que unos lo hacen de una manera muy hermosa, otros la hacen de una manera regular y otros, es como decía un músico, Fran Lis, que era como el caminar de un borracho, ¿sí? Entonces depende la misma partitura. Entonces, pues, digamos, las mismas configuraciones astrológicas, la misma carta en dos o tres seres humanos, pero que estén conectados en diferente nivel de conciencia, lo que se manifiesta es diferente. Si vibro denso, recibo denso. Si vibro sutil, recibo sutil, ¿no? Esa conexión para escuchar la música de nuestras esferas, de nuestros planetas, es conectarnos con nuestro centro. Porque puede que el afuera, o sea, el sistema de casas, esté desbaratándose, ¿sí? Pero si estamos conectados con el centro, estamos fuertes, estamos poderosos. Ahí se conecta con lo que decía Deepak Chopra en sus conversaciones con Maharishi, la fuente universal donde todo es abundancia, ¿no? En todos los principios, ¿no? Entonces, ese es un poder cuando hay la conexión con la divinidad que se encuentra en cada uno de nosotros, ¿no? Hay otro tema que, por ejemplo, bueno, aquí vuelvo al teclado. Eh, por ejemplo, mira, aquí nosotros tenemos las 7 notas. Bueno, ya do, re, mi, fa, sol, la, si, do, ¿sí? Y resulta que se producen acordes. Entonces, al igual que una carta natal, tenemos 7 principios, 7 capacidades, herramientas de la conciencia que son los 7 planetas, o sea, las 7 notas musicales astrológicas. Entonces, si cogemos y aplicamos esos acordes, y podemos construir, por ejemplo, melodías. ¿Sí? Etcétera. Entonces, mira que de pronto si, eh, digamos, otro personaje va a hacer algo diferente con las mismas herramientas, ¿no? ¿Sí? Con las mismas herramientas construir algo diferente. Ahora, ¿qué pasa cuando cambiamos de instrumento? Entonces, voy por la guitarra. Aquí la tengo atrás. Mira, hay una cosa muy interesante y es que las obras iniciáticas, entre esas la flauta mágica de Mozart, ha sido estudiada profundamente no solamente por los músicos y por la perfección que hay, porque la música es matemática, sino por cabalistas, por astrólogos, por esotéricos, porque en esas notas, que además son una bella melodía y es una perfección de la música, se transmitieron mensajes y enseñanzas espirituales.
además de ciertos estados de conciencia que hoy se han venido estudiando, como en las neurociencias, con algunos métodos de avanzada, como el método Tomatis, que trabaja con el sonido para ayudar a los niños con problemas de aprendizaje. El, el tema es que estas melodías modulan el cerebro, modulan frecuencias en el cerebro, o sea, niveles de conciencia. Lo que Pedro nos está mostrando a través de un instrumento y del sonido, como todo es igual a todo, o sea, todo resuena con todo, hay un principio de correspondencia y resonancia, pues es que exactamente lo mismo que podemos hacer con nuestra vida. Podemos convertir esto, como Pedro lo mencionaba, de este músico clásico. ¿Quién era Pedro? Que decía que podía hacer una bella melodía o el caminar de un borracho. Bueno, si no estoy mal, Franz Liszt. Franz Liszt. Perdón, Robert Schumann. Robert Schumann. Entonces mira eso, ¿no? La importancia de ver que nuestra vida, nuestra carta natal no es Saturno, maldito Saturno que me llegó y me hizo cuadratura, sino esto es una melodía. Esto es una melodía. Lo que Jung decía, ¿no? Que hacer con gusto y con amor lo que nos toca es el libre albedrío. Es una frase que ahora me acaba de enviar Luisa Fernanda diciendo, no siempre podemos elegir la música que la vida nos toca, pero podemos elegir cómo la bailamos. Eso. ¿Y cómo la cantamos? ¿Y cómo la cantamos? A ver, Pedro, ¿y qué nos va a mostrar con la guitarra? Mira, es que les quería comentar, en el piano, pues ya vimos que hay una escala. Hay las escalas, están en el piano. En la guitarra, que es un instrumento diferente, también, ¿no? Aquí tenemos esta escala do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Bueno, digamos, son los mismos principios, son las mismas. Si aquí hago un acorde de do mayor, ¿sí? En la guitarra también lo voy a fabricar. Pero entonces son instrumentos diferentes, son una experiencia diferente. ¿Sí? Si en el piano se construyen melodías, aquí también, ¿no? Entonces mira que son instrumentos diferentes, es como el entorno, entornos diferentes, pero es un tema en donde tenemos esos principios y no importa la experiencia que tengamos, podemos desarrollar y hacer algo coherente. O sea, en nuestra vida podemos sembrar un tipo de semilla que finalmente lo que vamos a recoger es la semilla, finalmente lo que vamos a recoger es el tipo de semilla que estamos sembrando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el planeta Saturno, en la astrología tradicional, se le dio una connotación muy, muy negativa, se le llamaba el gran maléfico, el planeta del dolor, y resulta que los enfoques modernos, los autores modernos se dieron cuenta de que eso no era así. En la mitología es el dios del tiempo, ¿sí? El señor Cronos. Entonces, bajo sus ciclos, pues uno recoge lo que ha sembrado, ¿sí? Si ha tenido enfoque, disciplina, método, orden, bajo los ciclos de Saturno, se consolidan las cosas con una estructura muy firmes, muy poderosas. Pero si hemos sido desordenados, e imprudentes, ¿sí? Bajo los ciclos de Saturno, entonces nos llega esa consecuencia, que nosotros mismos la hemos sembrado. Entonces son las limitaciones, los bloqueos, que le echamos la culpa a Saturno y resulta que somos nosotros mismos, ¿sí? Entonces, nuestros miedos al no haberlos trascendido, ese es el tipo de semilla que sembremos, ¿sí? Eso era lo que en el siglo XX Danny Rudyard, que fue el revolucionario de la astrología, bueno, en la época de él, a mediados del siglo XX, pues hubo muchos autores, innovadores, revolucionarios de la astrología. Entonces la astrología tradicional venía con una terminología de que aspectos benéficos y aspectos maléficos. Y bueno, luego la colocaron más suave y entonces llamaban aspectos armónicos y aspectos inarmónicos. Y cuando aparece Rudyard, Danny Rudyard dice, y se lo achacaban los maléficos a la cuadratura de la oposición y los benéficos, entre comillas, al trígono y al sextil. Cuando aparece Rudyard dice, bueno, los llamados maléficos
cuadratura, oposición, comparémoslos con los procesos de excreción, de eliminación en el ser humano. Y los llamados benéficos, comparémoslos con los procesos de nutrición. ¿Sí? Él decía, ¿qué pasa si no eliminamos? O sea, los llamados aspectos maléficos. Decía, pues nos intoxicamos. Entonces decía, entonces, ¿por qué se les va a llamar maléficos? Son procesos necesarios a la evolución, porque es lo que nos Total. dinamiza. Y a partir de ahí viene otra terminología que la tomaron los autores modernos. A los llamados maléficos no los volvieron a decir maléficos, sino dinámicos, lo que nos saca de una zona de confort y nos mueve. Y a los llamados armónicos, benéficos, fluídicos, porque la energía fluye. Cuando aparece Bruno Huber, hace un aporte muy interesante y es que mete el tercer color en los aspectos, el color verde. Entonces, ahí vino, lo clasificó haciendo una correspondencia con la energía cardinal, aspectos rojos, cuadratura y oposición, que representan energía, movimiento. Bajo la cuadratura nos tenemos que mover y obtenemos frutos, pero si nos quedamos quietos, pues el entorno sí nos puede agredir o, no, o terminamos agrediendo al entorno. Bajo la oposición, que también es un aspecto rojo, igual nos tenemos que mover en lugar de que las dos fuerzas sean antagónicas, una jale para un lado y otra jale para el otro lado en la oposición y terminen hiriendo el centro, hiriendo el alma, esas dos fuerzas tienen que complementarse. Y al complementarse, nutren de energía y de poder el centro, nutren el alma. Entonces, lo que era en una primera, una oposición en un nivel inconsciente, que nuestros mismos miedos llevan a manifestar bloqueos y limitaciones, en un nivel consciente, esa oposición hace que la persona se vuelva un maestro de ese eje donde ocurre la oposición. Y se sana a sí mismo y pueda sanar a otros, porque tiene la experiencia, tiene el conocimiento. Ahora con los llamados aspectos fluídicos, el sextil y el trígono, la energía fluye, pero entonces tenemos que no sentarnos en una zona de confort, porque muchas veces, por ejemplo, el trígono, Bruno Huber lo asocia con la cosecha. Si la energía fluye y sembramos, tenemos sembrados 100 mangos, y llegó la época de la cosecha, nomás necesito 5, salieron 1000 mangos, pero nomás necesito 5, voy y cojo 5, y los demás se pierden. Eso puede pasar por un trígono cuando uno se sienta en una zona de confort. Simplemente la energía fluye y hay que aprovecharlo al máximo. Hay que dinamizar, no hay que quedarse quieto. Y los aspectos verdes, que fue el aporte que hizo Bruno Huber, semisextil y el quincuncio, son aspectos de aprendizaje y de conciencia. Y en el siglo XX aparecen porque, digamos, ya se vuelve masiva la reflexión en el ser humano. Antes, pues, estaba la reflexión, pero eran menos los seres humanos y el que reflexionaba mucho, pues lo cocinaban en la hoguera, entonces tenía que mantenerse oculto. Ya en el siglo XX, pues digamos, eso se masifica y por eso aparece el aspecto verde, que es el que nos da conciencia y aprendizaje, ¿sí? Para poder iniciar un nuevo ciclo. Entonces, eso es, digamos, con relación a los aspectos, ¿no? Ahora, si cogemos una secuencia de acordes, eh, tengo que cuadrar para que se vea la guitarra. Por ejemplo, podemos coger una secuencia de acordes y podemos hacer algo coherente, ¿sí? Esto es una progresión muy tradicional. Y a la misma progresión le podemos hacer diferentes formas. ¿Sí? Bueno, ahí sale una cancioncita, algo muy lunar, de sentimiento, de emociones, un bolerito colombiano, baladita colombiana. Pongámosle aquí un capotraste. A ver cómo me sale. Si en la noche azul oyes el eco enamorado de mi voz, escúchalo mi bien que es para ti. Piensa corazón que lo nuestro es como un claro manantial, de donde brotan gotas de cristal que nacen de mi triste inspiración. Ven a mí, corazón, de mi triste inspiración. Bueno, algo muy lunar.
lunar, ¿no? Se Lunar ilumina con venusino. flores. Sí. Pero también se ven, por ejemplo, dentro de las letras. Bueno, hablando de las figuras musicales, aquí también tenemos los silencios. Entonces, eh, pues están las figuras. La nota, pues nos dice qué altura tiene el sonido. La figura nos habla de la duración del sonido, si son blancas, negras, redondas, corcheas, semicorcheas, etc. Nos habla de la duración del sonido. Pero también están los silencios. ¿Sí? Los silencios son importantes en la música. ¿Sí? Forma parte de ese lenguaje. No solo en la Y música, en todo, sí, Todo lo los que sí, llaman. en todo, silencios. porque, sí, porque Mm. mira que, por ejemplo, eh, en la cruz fija, en la esfinge de los egipcios, en donde está eso tiene una significación espiritual muy, muy interesante que en otro día lo trataremos. La cruz fija, Leo, Acuario, Tauro, Escorpio, ¿no? Las cuatro palabras, querer, Tauro, el saber de Acuario, el osar de Leo y el callar de Escorpio, ¿sí? Entonces ese callar, en las tradiciones antiguas, se habla de un sabio manejo del verbo, o sea, callar cuando se debe y hablar cuando se debe, ¿sí? Y el sabio manejo del verbo de que no seamos vehículos que dañemos el ambiente con nuestras expresiones verbales, no ensuciemos el verbo, ¿sí? El silencio que nos lleve hacia la interiorización. El silencio, y también es una aplicación para la casa 12 cuando estamos en ese retiro para encontrarse a sí mismo. Entonces eso nos lleva a niveles transpersonales. Y hay una enseñanza de la tradición iniciática que dice, es en el silencio que trabaja la naturaleza. Es en el silencio que piensan los sabios. Es en el silencio que actúan los dioses. Vieja amiga oscuridad, otra vez quisiera hablar, porque he tenido nuevamente una visión que suavemente iba cambiando mi manera de pensar y de sentir. La escucho en el silencio. En sueños caminaba yo entre la niebla y la ciudad, por calles frías desoladas, cuando una luz blanca y helada hirió mis ojos y también hirió la oscuridad. La vi brillar, la escucho en el silencio. En la desnuz la luz miré, vi 1000 personas, tal vez más, gente que hablaba sin poder hablar, gente que oía sin poder oír, y un sonido que los envolvía sin piedad. Lo puedo oír, sonido del silencio. Entonces yo les quise hablar, entonces los quise ayudar, quise sentirlos como hermanos, quise tomarlos de las manos, pero no podían despertar ni entender. Y un día en el silencio se arrodillaban a rezar. Aquella luz era su Dios. Yo les grité que despertaran, que la verdad allí no estaba, que los profetas no son luces de neón, y que Dios siempre habla en el silencio. ¡Qué belleza, Pedro! Súper Casa poético. 12,
Piscis, Neptuno. Claro, total. Y hay una cosa, ¿no? Lo que Pedro nos está hablando de cómo hay una relación directa entre los sonidos, los planetas y esa estructura musical. Hay un libro que se llama El Arqueómetro, que han utilizado los cabalistas, se consigue incluso actualmente. Creo que el autor es Fabre de Olivet. Él lo que hace es que recoge las formas, el sonido, las letras, los colores, y ahí está la clave de cómo se construyeron las catedrales, por qué hay ciertos lugares, ciertas catedrales que sanan o que producen estados ampliados de conciencia por la frecuencia, por el sonido. Igual el sonido, como lo que nos ha tocado Pedro, nos lleva a estados ampliados de conciencia. Y también hay otra forma en que el arte nos conecta con la ciencia de los astros, como lo que acaba de cantar Pedro. Hay una parte que es la parte como está estructurada, como les decía, la flauta mágica, y hay muchas obras que están estructuradas de no solamente la belleza de la obra, sino que hay un mensaje escondido para los que conocían esas claves, lo podían entender claramente, pero también las letras. Entonces, por ejemplo, hay letras de Urano, hay letras de Neptuno, hay letras de Plutón, hay letras de Marte, de Venus. O sea, aquí la champeta y todo eso que se baila por acá en el Caribe, eso es puro Marte, Venus de lo más desatado, pero hay otros niveles transpersonales o intuitivos en el mismo poema y la música, ¿no? Es decir, que somos todo el tiempo cosmos. Y es que precisamente Pedro tiene una canción ahí de Urano, Tauro, él siendo todo un Tauro, porque, bueno, hablemos un poco de la carta de Pedro, ¿no? Sí. ¿Cómo es? ¿Dónde está tu sol? Bueno, yo tengo el Sol en 2,5 grados de Tauro y con Júpiter Ujú, ahí, están con a 1 minuto de Júpiter distancia. O sea, y con Mercurio. Con Mercurio Mercurio. está a 10 grados, o sea, es una triple conjunción. En este momento, pues por los tránsitos tengo a Urano Por encima eso le y tocó salir en YouTube, por Urano. cierto. Desencuevarlo. A que saque a sonar esa música. Y resulta que en la pandemia, pues la pandemia me cogió bajo esta configuración y bueno, o sea, fue conociendo la naturaleza de Urano. Urano es lo impredecible, los cambios bruscos y violentos, lo novedoso, lo no tradicional, lo futurista. Y entonces, ¿cómo nos coge ese tránsito, no? Eh, si sabemos la naturaleza del tránsito, y pues esa es la herramienta de la astrología, tanto como estudiante o igual cuando uno asesora a una persona que consulta, pues es subirse en la ola del cambio, ¿no? Porque llegó el señor Urano y, y las cercas que creó Saturno, los corrales que creó Saturno, los derrumba Urano, ¿sí? Sí. Viene pisando fuerte, como dice una canción, sin permiso. Entonces resulta que es subirse sobre la ola. Llegó Urano y subirse sobre la ola, pero eso lo tenemos que trabajar con tiempo. Tenemos que nuestras vidas también saberlas direccionar, ¿sí? Y la persona puede quedar o mejor posesionado o puede quedar desestabilizado, pero no es Urano. La astrología clásica le echaba la culpa a Urano, es uno mismo, ¿no? O sea, ese es el tema, ¿no? Porque, digamos, aquí se replantea y se cuestiona todo lo que los autores modernos han planteado. O sea, le echan la culpa a los planetas, no son los planetas, es la forma como gestionamos nuestra carta, como gestionamos nuestros ciclos planetarios, como Oiga, gestionamos Pedrín, sáquenos cómo esa interpretamos canción. nuestra partitura, que es la Pedrín, carta le natal. pido un ¿Sí? fa. Tóquenos esa canción que para este momento es muy necesaria de Urano en Tauro, que es muy necesaria para todos. A ver, Bueno, aquí me toca mirar la letra. no importa, mire la letra, Pedrín, que Eh, esto es para nuestro Urano en Tauro. Todo lo que estamos viendo y lo que viene. perdón. Cambia lo superficial
cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pasto tu rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie. Cambia no es extraño. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño, cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Cambia el sol en su carrera cuando la noche subsiste. Cambia la planta y se viste de verde en la primavera. Cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño, pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente, y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Oh, mi querido Pedro. No. Y Muy es bien, que, Pedrito. mira, la belleza de esto y es que la música tiene la poesía y la expresión emocional eh, como algo primario. Es una expresión humana hermosísima que nos envuelve. Por eso Piscis y Neptuno tienen tanto que ver con esto, porque no es solamente escuchar o leer un libro, sino es sentirlo con el alma. La música nos evoca, nos atrae, nos reconecta con momentos. Y me parece que hablando de Urano en Tauro, hermosa tu interpretación, mi querido Pedro. Sí, uno ve, digamos, el mundo cambió, ¿sí? Llegó el señor Urano y puso todo patas arriba y las mismas economías, ¿no? Porque es Urano en Tauro. Pero, ¿y por qué se produce una crisis en las economías? Porque, digamos, necesitamos universalizarnos en nuestros valores, ¿sí? Ese es el proceso, el mensaje transpersonal de Urano. Urano nos produce esos cambios inesperados, pero es para que tengamos más profundidad y más universalidad en nuestras concepciones, en nuestros valores. Y bueno, falta la de Neptuno. Adelante. Hágale de Neptuno, Pedrín. Este es un tema de Silvio Rodríguez. Acá nos tiene llorando más de uno, hermano. La telenovela hoy fue con lágrimas, Con pañuelos lágrimas y manos. todo. La verdad.
Dale, pues pedir la de Neptuno. Esa es bellísima la que va a cantar Nada Pedro. más esta extraña tarde desde mi ventana, ¿no? Silvio Rodríguez. Ah, bueno, espérate a ver. Esta extraña tarde desde mi ventana trae la brisa vieja de por la mañana. No hay No hay nada aquí, solo unos días que se aprestan a pasar, pasar. solo una tarde en que se puede respirar, un diminuto instante inmenso del vivir, después mirar la realidad Y y nada nada más. más, y nada más. Ahora me parece que hubiera vivido un caudal de siglos por viejos caminos. No hay nada aquí, solo unos días que se aprestan a pasar, solo una tarde en que se puede respirar, un diminuto instante inmenso en el vivir, después mirar la realidad y Y nada nada más, más. y Nada nada más. más. Muy bien, Pedrín, muchas gracias. Pero te No, la echaste. muy bien, Pedro. La botó fuera al estadio, como dicen los Sí, muchachos. sí, 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 sí. Bueno, Qué belleza. ese último tema habla un diminuto instante inmenso en el vivir, ¿no? La impermanencia. Yo creo que al ser humano le ha hecho mucho daño clasificar a los seres humanos en grupos por ideologías, por partidos, por iglesias, cuando todos provenimos, para mí, la astrología, la primera lección de la astrología es, estamos conectados con la totalidad, todos somos uno Mm. y tenemos cada uno un mundo, un universo, un cosmos que manifestamos, como nos decía Pedro, como el instrumento, las 12 notas en el pentagrama, puedes hacer infinitud de maravillas o de atrocidades. Entonces, la idea con este Urano en Tauro de que todo cambia es que empecemos también ahora a cambiar paradigmas. Con Juan hablábamos al comienzo de estas tertulias que en estos nuevos tiempos no podemos pretender crear con los viejos liderazgos, con los viejos paradigmas, sino necesitamos abrir nuestra mente y nuestro corazón a lo que el libro de los cielos nos dice. El libro de los cielos no está escrito, no está finalizado, es pura inspiración divina. Cada uno mire el libro de los cielos, siéntalo en su corazón y expréselo en arte, en pensamientos, en buena voluntad, en una postura hacia el mundo. Y deja sonar tu propia música. Cada uno, como seres humanos, traemos una expresión muy individual. Y así como hoy Pedro nos ha deleitado con estas canciones que nos llegaron al alma, eh, esa combinación de astrología y música tan hermosa donde lo has asociado, pues cada uno de nosotros tenemos ese espacio en nuestro corazón, ¿no? Saquémoslo, dejémoslo, usémoslo. Pues muchas gracias y vamos a repetir la rumba esotérica, la rumba astrológica. Eso. A Juan Carlos le gusta la música de planchar, ¿no? Aquí en Colombia se le dice esas baladas de los años 70 que las muchachas cuando lavaban la ropa y se ponían a planchar se distraían con eso. Pues, claro. Pero hay música para todo, ¿no? Como los niveles
sensibilidad, hay música para todo. Sí, es una armonía que tenemos que desarrollar dentro de nosotros mismos, ¿no? Es como los planetas, que son los planetas son las notas de nuestra carta natal, cómo nos conectamos interiormente y hacemos que fluyan, digamos, hermosas melodías, ¿no? Y los aspectos que tenemos, los aspectos vienen a ser los acordes, ¿no? Entonces, son figuras de aspectos, cómo hacemos sonar la flauta. Ese dicho de sonar la flauta, estamos trabajando con unos talleres con la alcaldía de Bogotá, música ancestral, ¿no? De grupos indígenas aquí de Colombia, y se manejan unas flautas, ¿no? Y resulta que eso es bien complejo para hacerla sonar, porque, digamos, como tiene toda una técnica de colocarlo en la boquilla y hacerla sonar. Por eso es que viene el dicho de haga sonar la flauta, porque, digamos, no es fácil, ¿no? Inicialmente, ¿no? Entonces, esa parte, digamos, el tema es tener en cuenta que, como decía el maestro tibetano, la astrología en la era de Acuario es una astrología intuitiva, donde tenemos que desarrollar la intuición y tener un proceso de crecimiento interno, el estudiante de astrología. Porque también, digamos, si llega un consultante hay que captar en qué nivel de conciencia se encuentra y cómo se le ayuda a proyectarse en lugar de crearle corrales. Porque si hay que tener en cuenta que un mal asesoramiento puede hacer mucho daño. O sea, la astrología es un sacerdocio también, ¿no? Eso es un tema, digamos, bien complejo. Entonces, ¿cómo uno es responsable con esto, no? Porque, bueno, hay el riesgo de que, como dicen, que al mejor panadero se le queman los panes, ¿no? Entonces, siempre hay que estar atento, siempre hay que estar sintonizado y uno permanentemente en un proceso de crecimiento, ¿no? Hay que paralelamente llevar eso, porque un ciego no puede guiar a otro ciego, ¿no? Muy bien, Juan y Pedro, muchas gracias por, por este compartir y pues, les agradecemos a todas las personas por este momento de conciencia, ¿no? De compartir. Hermosa esa reflexión final, Pedro, y sin duda, yo creo que tenemos que hacer sonar nuestras flautas. Todos tenemos un pentagrama, una estrella de 5 puntas en nuestra carta. Todos tenemos también la expresión de los 12 signos del zodiaco. Y tenemos ese instrumento a nuestra disposición, con el hermoso presente que tenemos cada día. ¿Cómo podemos hacer sonar ese instrumento que llevamos? Hay que desafinarlo, ¿no? Porque un instrumento desafinado, pues, nosotros mismos nos tenemos que afinar, nos tenemos que conectar, ¿no? Para eso Y está eso solo se Urano, hace con la Neptuno, Plutón. experiencia. Para eso está ¿Mm? Urano, Neptuno, Plutón y Saturno. Nos afinan, nos ponen a caminar finito. Ay, ay, ay. Pedro, que no sea la primera ni la última, que se repitan estas deliciosas tertulias con música. Nos faltó el vinito, Martín. En la próxima te sacas el vino, Bueno, porque que no sea soy yo solo el alcohólico acá. no, yo me volví alcohólico echándolo en esta cuarentena. Yo no me los tomo, pero me los junto. Vamos a terminar todos alcohólicos a punta de alcohol. Entonces, no, pues yo hago por ahí un juguito de uva, hermano. A lo Arsenio. Guapanela. Aguapanela con Bueno. limón. Muy bien, mis queridos amigos, gracias por su audiencia, las personas que nos siguieron durante este espacio. Gracias, Pedro. Gracias, Martín. Gracias a la familia Ochoa, porque hoy en pleno la familia Ochoa aquí. Con mucho gusto. Y a Pedro lo pueden contactar ahí debajo del video tuyo. Vas a colocar los debajo enlaces. del video en YouTube está su WhatsApp, está su Facebook, su Instagram, por si acaso quieren seguirlo. Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, muchos éxitos a todos, hermanos. Nos vemos, chao. Chao. Chao.